Amigos del Aldea Financiera, estamos de nueva cuenta en su programa y el día de hoy, como nunca es excepción, tenemos una gran entrevista y nos acompaña un profesional extraordinario del desarrollo económico de nuestro país y además un extraordinario amigo también. Está con nosotros Alejandro Delgado. Alejandro Delgado tiene una trayectoria extraordinaria en el ámbito del desarrollo económico de nuestro país. Fue presidente de INADEM y además cargos muy importantes y relevantes en materia económica de México, por lo cual estamos muy honrados en tenerlos aquí en Aldea Financiera y le damos la cordial bienvenida. Estimado Alex, bienvenido a Aldea Financiera. Gracias, Roberto, un gusto estar en tu programa tan prestigioso como siempre y un gusto poder platicar contigo. Encantados de tenerte por aquí y bueno, pues seguramente muchos en la audiencia, todos los aldeanos, te ubicarán en la gran mayoría, pero algunos que pues podemos ser despistados y no te ubicamos, nos gustaría saber un poquito de quién es Alejandro Delgado, cuál es su trayectoria, su propósito de vida. ¿Qué nos puedes compartir? Muchas gracias, sí. Pues mira, yo creo que donde he circulado el mayor tiempo de mi vida han sido en temas económicos, en temas de desarrollo, en temas de inversión. Yo, aunque tengo de formación original el ser abogado, a partir de muy temprano en mi carrera empecé a ver temas muy ligados a los temas de inversión, principalmente, algo financiero sobre todo la parte de estructuración y empecé a involucrarme en temas económicos muy temprano, tanto en la maestría que hice en Washington como después trabajando con el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o sea, el NAFTA. Ahí empecé a tener una liga directa con pensadores y creadores de política económica, por un lado, y por otro lado, de desarrollo económico. Y a partir de ahí ha sido, bueno, estudiar mucho más, tanto en temas económicos, también en temas de innovación. O sea, me metí muy temprano en temas de emprendimiento y en temas de innovación. Entonces ha sido así como un panorama muy 360 del desarrollo económico, ¿no? Fui funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, donde aprendí muchísimo sobre los factores inhibidores y los factores impulsores del desarrollo. Previamente fui delegado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, también en Jalisco, sí. Después de haber sido negociador de tratados de inversión, desde muy temprano en los temas de inversión. Y yo hace 20 años aproximadamente fundé un despacho que se dedica precisamente a temas de desarrollo económico y a temas de atracción y promoción y aterrizaje de inversión directa. En esos 20 años he sido consultor y asesor de gobiernos de los estados, incluso del propio Jalisco. Hicimos las leyes económicas de Jalisco que con algunas variaciones hoy rigen el desarrollo económico del estado. Y en otra parte estuve muy ligado con algunos proyectos directos de inversión importantes en todo el país. He aterrizado alrededor de 400 proyectos de inversión en el país por algunos miles de millones de dólares en 18 estados de la República. Entonces, sí puedo decir que conozco bien el país. Amén, después de haber sido director interino de ProMéxico y después presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Experiencias fabulosas, porque esas experiencias lo que te dan mucho es el conocer las regiones del país, el conocer cuáles son los verdaderos retos de muchos de los factores de producción, sobre todo cuando recorres la calle, ¿no? Sobre todo cuando estás, como tú ahora en el rol que tú tienes, y seguro te toca verlo. Te toca ver grandes éxitos y grandes proyectos, pero a veces lo que más te enriquece es el contacto con los pymes, con los emprendedores, con los que están dando la lucha. En el día a día. En el día a día, y a veces sin dinero, y a veces sin apoyos, ¿no? Entonces es padrísimo, y eso, pues por ti, qué padre lo que tú puedes hacer ahorita, el llegar y poder ayudar a que alguien se desarrolle, o una comunidad, y también ver pues los inhibidores y los retos que tienen ellos, ¿no? Entonces, básicamente esa ha sido un poco mi vida, con muchísima humildad y con muchísimo trabajo. La verdad es, como tú lo sabes, cuando trabajas y trabajas de buena fe,
casi siempre la gente te lo reconoce y Claro. yo con muchísimo gusto de estar aquí contigo hoy, mi No, buen amigo. muchas gracias. Hoy felicidades, una gran trayectoria, inclusive a pesar de que ya tenemos tiempo de conocernos, hay detalles que has compartido que yo no los tenía tan presentes. Felicidades por ese involucramiento tan importante que has tenido. Y pues nuestro país pasa por una temporada siempre, tenemos muchos retos, yo creo que no hay país, empresa y persona que no tengamos retos. Sin embargo, preguntarte, ¿cómo ves la oportunidad que tiene nuestro país en este momento? La pandemia generó una disrupción importante en las cadenas de suministro. Hoy por hoy tenemos todavía el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Tenemos la inflación que ha venido de manera importante impactando en los costos y los márgenes de las empresas. Y a nivel internacional se ve un panorama incierto. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, el tema de los energéticos, que ya viene el invierno, en fin, vienen muchas cosas. Por ahí dicen que se puede generar de nuevo otro brote de COVID por el invierno. Estas incertidumbres, pero tú ¿cómo ves, estás viendo el escenario en este momento? Hijo, bueno, pues sí, un escenario primero complejo por las reducciones de crecimiento a nivel global, ¿no? O sea, el tema es delicado porque Estados Unidos muy probablemente se dirige a una recesión y eso va a implicar ciertos riesgos para la economía mexicana, ¿no? De por sí México es el único país de todo el continente que no ha logrado factores de producción iguales o superiores a la época pre-COVID. Entonces, ahí traemos un reto, ¿no? El reto del crecimiento. Sin embargo, bueno, creo que los planetas se alinearon para darnos una oportunidad histórica con estos factores que tú mencionaste. Primero, el encarecimiento de la economía china. Y esto es algo que se viene viendo aproximadamente desde el 2011, en donde tanto los aranceles de China, que tiene China prácticamente en todos sus productos, en los mercados más grandes, principalmente Estados Unidos, y segundo, la inflación salarial de China. Esto es algo que se veía viendo y que empezó a impactar y que empezó propiamente a verse en ciertos flujos de inversión para México y para otras partes. No nada más México, también Vietnam, Malasia, Tailandia y otros han sido beneficiarios de esto, ¿no? Entonces, ese primer factor de repente se multiplicó, ¿no? Los factores de reto para lo que es las cadenas globales de valor se volvieron muy complicados porque el COVID y los lockdowns, los cierres de países y de ciertos puertos obligaron a reducir el flujo de mercancías. Estados Unidos, que es nuestro mercado relevante al ser el 80% de nuestras exportaciones, llegó a tener hasta 50% de lo que le llaman stockouts, o sea, de falta de inventario en algunos sectores. El principal en un principio fue el alimenticio, y esto acompañado de los aranceles punitivos que les puso el presidente Trump, posteriormente ratificados por Biden. De todas las políticas que implementó el presidente Biden a su llegada, la única que ratificó fue la postura de Estados Unidos frente a China. Entonces, esto ratifica la oportunidad de México, acompañado con el incremento brutal del costo de contenedor. Los contenedores, ya prácticamente no había contenedores, pasaron de 3 a 4 mil dólares de contenedores de 40 pies a aproximadamente 24, 26 mil dólares por contenedor. Y tú lo sabes, o sea, fue una cosa. Luego, súmale el aumento del costo del combustible, del petróleo, que ahorita está llegando a récords en los últimos años de 110, 112 dólares, que para un país que tiene un déficit energético neto, pues se vuelve un reto, pero también se vuelve una oportunidad porque todo el mundo está pensando en la reducción de sus cadenas de valor. Entonces, ahorita lo que estamos viendo con el famoso nearshoring, friendshoring, reshoring, ahora sí que dependiendo de qué enfoque lo veas, es
de una visión que tuvimos en los últimos 30 años de globalización, como toda mi generación y la nuestra, Roberto, impulsamos, dijimos y fuimos actores, creadores de procesos de globalización. Hoy esa palabra está puesta de lado y están en una verdadera tendencia de regionalización, ¿no? Lo que le llamo yo la integración regional o la reintegración regional. Entonces, ahorita hay una encuesta bien interesante que luego te comparto del Foro Económico Mundial. Ellos hacen una encuesta en 15,000 empresas a nivel global de su propia red. Imagínate, la red del Foro Económico Mundial, ¿no? O sea, es enorme y aparte digamos, es muy influyente en las macro tendencias a nivel mundial, ¿no? Es una gran referencia en las proyecciones. Totalmente. Y una de las preguntas que les hacen a los encuestados, a los líderes de estas 15,000 empresas es: ¿qué cambios vas a ver tú relevantes del día de hoy, inicios del 2022, al 2025? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus grandes cambios que tú vas a impulsar? Y es increíble, por primera vez le llaman algo así como la reconstrucción de mi cadena de valor. 55%. Y luego ya vienen factores bien interesantes que también son una oportunidad para México, que tiene que ver con el reskilling, ¿no? Con toda la parte de recurso humano y de talento. O sea, ¿dónde y cómo reacomodo mi potencial de recurso humano para poder seguir siendo productivo y para poder seguir siendo competitivo, ¿no? O sea, dos factores en donde México tiene al menos es un actor relevante. Uno, dentro de la parte de la reconstrucción de la cadena de valor, pues ya lo dijimos, ¿no? O sea, clarísimo, somos actores primordiales en Norteamérica, somos miembros del USMCA, del TEMEC, y no nada más somos actores, sino somos actores altamente productores de cadenas industriales, ¿no? O sea, eso está muy claro. Y en la parte de talento, somos el 10º país más poblado de la Tierra, con la ventaja, por encima del que me pongas prácticamente, con una población joven. De acuerdo. ¿No? Con una mediana de 28%, cuando en China ya está por encima del 40%. De 40 años, discúlpame. Sí, 40 años. Entonces, se alinearon. Luego ya le sumaste tú la guerra, ¿no? La guerra en Europa, la falta de gas en ciertos países por el problema de la línea del norte en Europa. Entonces, de repente, ahí estamos, ¿no? Estamos en medio de muchísimos juegos. Digo, yo vengo llegando de Estados Unidos, donde dimos una conferencia, una charla ahí con algunos. ¿En Nueva Orleans? Fue en Nueva Orleans, en la reunión de Praxity, y era impresionante cómo México, no nada más en los análisis, sino en los pasillos de economistas, financieros, fiscalistas y contadores que había en esa reunión, decían es que México es el gran ganador si México hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un aumento en exportaciones, tenemos un aumento en inversión extranjera directa, pero la pregunta que yo hago es, ¿qué es lo que no tenemos que deberíamos de tener? Yo calculo, y algunos ahí expertos decían, que México debería de tener quizás el doble de inversión directa que la que tiene hoy. ¿Por qué? Porque algunos están yendo a otros países de Asia y otros que están acortando sus cadenas de valor están yéndose a Texas, Arizona, Nuevo México, Costa Rica. Con los costos que eso les implica. Con los costos que eso les implica. Y ahí, señor secretario, señor amigo mío, pues tú sabrás mejor que yo por qué, ¿no? Entonces, es más o menos donde yo veo el escenario. ¿Qué le haría falta a México para aprovechar mejor esta oportunidad desde tu óptica? Tú que has pasado por diversas administraciones, que te ha tocado ver las grandes iniciativas que se tenían desde un ProMéxico, el tema de emprendimiento, por supuesto, desde el INADEM, pero ¿qué políticas crees que no se han aplicado hoy que en su momento fueron exitosas? Mira, definitivamente una política de atracción de proyectos estratégicos ancla y multiplicadores. O sea, yo creo que la eliminación de nuestra agencia de promoción y de los instrumentos que se utilizaban para la atracción y el aterrizaje de inversiones a nivel nacional sí está dejando un hueco muy grande. Está dejando un hueco muy grande, primero
en cuanto a la capacidad de poder proveer información fidedigna, rápida, precisa, que es la que aportaba ProMéxico a través de su red y de sus actores. Segundo, la capacidad de unificar criterios en México para la atracción de proyectos clave. Proyectos menores no me preocupa porque están ustedes, los actores de los estados, que lo hacen muy bien, pero hay proyectos que son muy grandes y tú lo sabes, tú lo has visto. O sea, hay todo el tema de microprocesadores, pues es una clara muestra que es una política de Estado, punto. Y el presidente Biden lo demostró, y los europeos ahora con el CHIPS Act, y los europeos con el propio, en donde no nada más apuestan a una política de atracción, de aterrizaje y de apoyo y acompañamiento. Entonces, no nada más perdiste la fortaleza de información y de promoción, sino también perdiste el Fondo ProMéxico, que era el fondo que se utilizaba para apalancar con la participación del gobierno de México proyectos enormes, o sea, proyectos de impacto, no nada más por los miles de empleos o los miles de millones de dólares de exportación que impactaban, que en sí mismo es un mérito, sino por las externalidades de la cadena de valor que impactaban, ¿no? Y ahí no quiero decir marcas en tu programa, pero todo el sector automotriz, se puede decir, todo, bueno, sin problema. todos los impactos que se tuvieron en el sector automotriz que nos llevaron a ser, pues ahora sí que el cuarto exportador de automóviles a nivel mundial, cuando veníamos de ser el 8 o el 7, y en un periodo muy corto. Es cierto. Y aquí, yo recuerdo perfecto una persona tan respetada como Paco Gil Díaz, que decía, es que no puedo dar apoyos, incentivos, porque no tengo el instrumento para darlos. Y por eso se crea el Fondo ProMéxico, que es un fideicomiso, que tiene multianualidad y tiene muchas cosas. Entonces, nomás para terminar, si nosotros hacemos un trabajo serio de unificación de criterios y de consolidación de líneas estratégicas para la atracción de estos proyectos y lo acompañamos con una política de fortalecimiento del TEMEC y de nuestras relaciones de Norteamérica, que son clave, ¿eh? Sí. O sea, ahorita lo que yo te puedo decir, porque lo estoy viendo en el mercado, tenemos proyectos detenidos que están viendo qué pasa con el tratado. Claro, porque además hay una indefinición muy fuerte en esa parte. Digo, estamos demandados, traemos 2 denuncias. Y eso impacta en la certidumbre, tú lo sabes. O sea, el inversionista quiere certidumbre, quiere saber qué va a pasar en los próximos 4, 5, 6, 8 años. No tú y yo, sino nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? Entonces, cuando tú ves que el instrumento de certidumbre más importante, que es el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, está siendo cuestionado y está siendo puesto en jaque por nuestras propias autoridades, entonces, pues te cuestionas, ¿no? Te cuestionas. Y finalmente, pues el tema energético. Yo creo que lo que te dicen, no hay inversión si no hay agua y si no hay energía. Es correcto. Punto. Y el talento, que ese pues lo tenemos, gracias a Dios lo tenemos. Las políticas de estados como Jalisco, como Nuevo León, como Chihuahua, como Querétaro y otros, para la generación de talento es bien importante, bien importante. Entonces, yo creo que ahí están las claves para poder captar esto. Yo no sé, yo no veo que esto vaya a durar más de 48 meses, Roberto. O sea, yo no veo que las empresas tomen más tiempo, bajo este criterio que te decía del 55%, que ya están viéndolo. Entonces tenemos que ser bien agresivos. Y te quiero ser muy sincero, el impacto y el alcance que tiene un gobierno central, un gobierno federal, pues simplemente es insustituible. Estoy de acuerdo. O sea, y a ti te lo digo, o sea, lo digo a tu audiencia para que lo sepan. O sea, tú haces buenos esfuerzos. Jalisco ha sido y es uno de los estados más promotores y más exitosos en ello, y ahí están los números que lo demuestran. Pero quizás si tuviéramos un gobierno central mucho más promotor, mucho más proactivo, con políticas claras, ayudándoles a ustedes en esa labor, con las embajadas, con la comunicación, yo creo que tú estarías, no podrías ni estar sentado aquí, estarías en Alemania viendo proyectos, o sea, porque redundaría en el trabajo de ustedes. Claro. Eso, ¿no? Sí, ese contacto, ese acercamiento, esa vinculación que en su momento hacía ProMéxico hace mucha falta, y esa cercanía y
apertura que el gobierno federal puede dar, pues sí se extraña. Sin embargo, sí creo que también es una oportunidad que hay que aprovechar lo más posible, haciendo lo que podamos jugar con nuestras canicas en ese ámbito. Hace un momento al inicio de la entrevista comentabas el tema de las cadenas de suministro y la integración y la importancia de las micro y pequeñas empresas. Ahí hay un área de oportunidad enorme, son la mayoría de las empresas de nuestro país que han tenido de alguna manera un rezago en la manera en que se han tecnificado. La industria 4.0 no les ha llegado del todo, la digitalización no les ha llegado del todo, algunas más, algunas menos, pero tenemos un gran reto en la parte de integración de las cadenas de suministro, donde las medianas les hurtan a las grandes y las pequeñas a las medianas y las micro a las pequeñas, en fin, o que lleguen hasta lo más que se pueda. ¿Qué oportunidades y qué cosas crees que hacen falta para que las empresas micro y pequeñas se puedan integrar más fácilmente a estas cadenas? Mira, yo creo que en el mundo económico todo versa alrededor de incentivos y desincentivos, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos de las grandes y medianas empresas para integrar pequeños productores? Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un alto y ver si México ha construido los instrumentos y las políticas para incentivar que exista ese encadenamiento. Nosotros logramos pasar del contenido nacional el sexenio pasado. El contenido nacional era del 26% en las exportaciones, lo pasamos al 38% en 6 años. Y yo creo que esa es una medición que tenemos que seguir teniendo. Claro. Y se hizo con la unión de toda la industria, de todos los gobiernos estatales. Prácticamente no había iniciativa que dijera, oye, yo voy a entregar a 30 empresas, yo voy a integrar a 20 pymes, que no viéramos cómo se pudiera ayudar. Tanto en la parte de instrumentos como eventualmente en la parte fiscal. De acuerdo. En la parte fiscal. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo para la parte, como tú bien dijiste, de tecnificación y demás. Pero te voy a dar un dato bien relevante. Nosotros lo medíamos todos los días. Igual que en Europa, los países europeos y Estados Unidos y Japón, el 98% de las empresas son pymes. El 75% del empleo son pymes. Sin embargo, en esos países que te digo, representan no menos del 65% del valor agregado nacional, económico nacional. Y en México es el 50%. Tenemos una brecha. Exacto, hay una brecha. En productividad. En productividad principalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir trabajando en talento, en equipamiento, en mejoras, en formación y capacitación. Y si tú me dijeras, oye, eso es una labor propia de las empresas, pues sí lo es. Nada más que cuando tú ves que ellos son la guía, las pymes son la guía y el motor económico del país, pues yo creo que merecen cuando menos la atención de políticas públicas y fiscales que incentiven la productividad, ¿no? Y es una gran oportunidad para las empresas y de trabajar en mancuerna los sectores económicos distintos, aquellos evidentemente de la industria, pero hay muchos sectores de empresas grandes que se pueden vincular, donde los gobiernos, considero, tienen la tarea de ser el pegamento para poder haciendo esa vinculación. Muy bien lo mencionas. Alejandro, estamos llegando al final de la entrevista que se pasó volando, pero no me gustaría que termináramos sin antes preguntarte, como a muchos de nuestros invitados, si hay algún libro que nos puedas recomendar, uno que a Alejandro Delgado le haya dejado una huella y alguna enseñanza importante en su vida. Mira, a mí me gusta mucho un libro de Richard Gladwell que se llama Outliers. Así. Se me hace bien interesante la manera en que él aborda la creación de líderes y la creación de talento. Bien interesante. Lo recomiendo muchísimo. Y otro que me gusta mucho que se llama Focus. Ahorita se me olvida quién es el autor, pero es muy buen libro para que los chavos aprendan
a enfocarse y quitarse de mitos y a tener lo que le llaman deep learning, o sea, la oportunidad de aprender en una forma profunda para ser mejores y más productivos, ¿no? Yo creo que esos dos libros me encantan. Una gran entrevista con una proyección para nuestro país. Hay mucha tarea que hacer, grandes enseñanzas. Gracias por compartirnos tu experiencia, Alex, aquí. Aldea Financiera es tu casa. Encantado. Muchísimas gracias y estoy a las órdenes, como siempre. Muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final de esta edición. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y que nos den sus comentarios sobre temas que quieran que tratemos aquí en su programa Aldea Financiera. Por lo pronto me despido, ya saben, deseándoles que tengan un día, sí, con tendencia positiva. Hasta la próxima.